Jesús Emiro González Betancur, abogado, defensor de los derechos humanos. Dejamos en el aire la evaluación de la realidad venezolana en cuanto a derechos humanos. Una evaluación objetiva sería aquella que engrana los resultados de las ONGs, que engrana el resultado de la Organización de Naciones Unidas, los estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las fusionan y dan un resultado definitivo. ¿Cuál es la lectura de Venezuela en el ámbito de los derechos humanos? No, en el ámbito de los derechos humanos, Venezuela actualmente, digamos, tiene, por no decir reprobado, tiene una nota muy baja. Por ejemplo, uno de los puntos fundamentales en materia de derechos humanos es lo que es el monopolio, por ejemplo, de la fuerza, lo que es el resguardo de la seguridad de los ciudadanos, y Venezuela tiene cifras de violencia que son, digamos, si hacemos un balance de 2016 al 2010, a lo que va de 2019, es completamente alarmante. Estamos hablando que si esa cifra se mantiene o ese índice se mantiene, estamos hablando de que básicamente puede haber un reacomodo en la composición etaria del país. A esos niveles estamos en materia de violencia. En el caso de 2016, que fue un año alarmante, fue horrible para los venezolanos, hubo aproximadamente 28.749 muertes violentas. Claro. Que se redujo. ¿Se compara con las cifras de quién? Bueno, son comparables con la cifra de violencia de, por ejemplo, comparables en el mal sentido con cifras de violencia como por ejemplo Estados Unidos, que es un país de 347 millones de habitantes y tiene una cifra de muertes violentas de 33.000 personas al año. Estamos hablando en ese mismo año, 2016, ambos países. Nosotros tuvimos 28.749, es decir, aproximadamente 89 personas asesinadas violentamente. ¿Tienes un porcentaje en proporción? Porque para la cantidad de pobladores de Estados Unidos, 30.000 significa que un porcentaje es desproporcional. En el caso venezolano estamos hablando de 89 personas cada 100.000 habitantes. En el caso de Estados Unidos son 347 millones de personas. Bueno, es una cifra, digamos, 2%, 3%. Sería algo así como 2 personas cada 100.000 habitantes. Claro. Bastante diferente la realidad de los Estados Unidos y Venezuela. Sí. Entonces, pero comparado con un país que tenga una población parecida a la venezolana, no hay ninguno que esté no hay ninguno, en la misma línea. Ni siquiera en una situación bélica activa. Y a eso quería llegar. ¿Qué pasa con Siria, por ejemplo, que ha tenido el conflicto bélico más violento de la historia de la humanidad? Desde el año 2011 hasta hoy los resultados son desplazados innumerables, refugiados innumerables, indocumentados en distintos países innumerables, pero todavía no me comparas a Venezuela con la cifra de violencia de Siria. ¿Qué sucede allí? Bueno, ahí primero hay que analizar cómo están comprendidos o cuál es la razón de esos distintos conflictos. Claro. En Siria estamos hablando que hay un componente en una guerra civil, estamos hablando de que hay un Estado efectivamente totalitario, si así se quiere. El caso de Venezuela estamos hablando de una falla estructural. Estamos hablando de aquí tenemos que incluso hasta vincular en estas cifras los índices de deserción. Además que hay que tener en cuenta escolar, que cuando yo evaluaba y estudiaba las cifras del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a pesar de la guerra del 2011 en adelante, en Siria poca gente pasó hambre. Sí. Es decir, no hubo problemas de abastecimiento de alimentos en una guerra violenta a tales niveles. Por ejemplo, el tema de las medicinas, las cifras de la Organización Mundial de la Salud arrojaba que, a pesar de Venezuela todavía estaba por debajo de Siria en abastecimiento de medicina, y Siria estaba viviendo un conflicto bélico bastante fuerte. Entonces, esto también es un tema de derechos humanos. Todos tenemos derecho a la alimentación, todos tenemos derecho a la salud, y es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quizá allí esté enfocada esa evaluación, porque Naciones Unidas no solamente evalúa a los países que no están en conflicto. Los países que están en conflicto siguen entrando dentro de esta evaluación anual que hace Naciones Unidas. Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pre-2015 tenía a Siria en la agenda, y post-2015 tiene a Siria en la agenda, y sin embargo todavía los niveles de pobreza en Venezuela y de situaciones adversas en Venezuela son superiores. Y esto es algo bastante raro, ¿no? Sí, bueno, es raro cuando pones en cifras y analizas esa primera capa, ¿no? Pero una vez que vas a la segunda capa, que es la parte de la profundidad, por lo menos en el caso venezolano, que, ojo, es estudiado a nivel internacional porque llama mucho la atención. No solo porque es un país de recursos, sino que además es un país que venía con una cierta estabilidad
política o si se quiere democrática. Cuando empezamos a analizar esos números en profundidad nos damos cuenta que es que aquí hay una falla estructural. Claro, y con Cuba, cuando comparamos Venezuela con Cuba en materia de derechos humanos, me parece interesante la extrapolación porque he tenido la oportunidad de estar en Cuba y veo niveles distintos a los de Venezuela. Es decir, el nivel de pobreza en Cuba o el sistema educativo en Cuba, por ejemplo, abarca mucho más personas que el que abarca Venezuela y estamos viviendo quizá no sistemas iguales o idénticos, pero estamos en camino a, y esto mismo lo han dicho personas del Sí, gobierno, claro. o sea, cada quien tiene su ideología, su forma de pensar, y si ellos quieren llevarnos a un sistema socialista o un sistema comunista, pues eso ya no pasa por problema mío como periodista en el programa. Pero quisiera comparar el tema de los derechos humanos entre ambas naciones. Bueno, en el caso cubano, muchas organizaciones internacionales han visto o vieron en su momento con buenos ojos distintas gestiones en materia educativa, en materia de salud. Pero también hay una gran falencia que no le permite a Cuba estar de la mano con la comunidad internacional occidental o lo que se llama la comunidad internacional libre, si se quiere. Y es la vulneración constante de los derechos políticos, Claro, la persecución de los que son parte de disidentes, los derechos humanos. que es parte claramente de los derechos humanos porque está vinculado incluso hasta con el derecho a la vida, que se ha visto vulnerado en Cuba Claro. por esta índole, digamos, en ¿Y la eso sí materia es comparable política. con Venezuela? Mira, yo no me atrevería a compararlo tampoco. Creo que Venezuela ha superado esas marcas Bien. en solo 20 años de... Además, en Cuba hay un tema de protección social que ha sido digno de estudio por la CEPAL en su momento. No hay un presupuesto para protección social, pero sin embargo siguen protegiendo a la sociedad en temas de pago de pensiones, temas habitacionales. Pero bueno, es un tema totalmente diferente. Bien, conversábamos con pues un abogado que además es experto en derechos humanos, que nos ha dado luces de lo que pudiera ser el tema de los derechos humanos en Venezuela. Él es Jesús Emiro González Betancourt, quien se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Nos ha hecho un resumen bastante interesante, con cifras además de lo que es la situación de los derechos humanos en el país. ¿Es solucionable rápidamente antes de despedir el programa? Por supuesto que es solucionable. Lo que importa es la voluntad de los ciudadanos y sobre todo la gente que tiene el poder en sus manos. ¿Qué podemos hacer si nosotros no somos el Estado? Claro. No, bueno, como ciudadanos nuestra labor es seguir insistiendo, seguir persistiendo en la búsqueda de que se solventen estas situaciones y eventualmente yo estoy seguro que el Estado rectificará, el Estado como el todo. Gracias a Jesús Miro González por acompañarnos hoy en Brújula Internacional. Sin duda alguna, la defensa de los derechos pasa por defender Exacto. los derechos y esa es nuestra labor. Exijámoslo, defendámoslo y además de esto, hagamos saber a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, cuáles son nuestros derechos para que ellos también exijan la garantía de los mismos. De esta manera despedimos Brújula Internacional por el día de hoy. Será hasta mañana, como siempre, como dice el embajador Pineda, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y los análisis en profundidad.